¿Te sientas, Vicente? Sí. Muy bien, pues bienvenidos y vamos a, como ya anunciamos, pues a escuchar un poco de la historia de la Virgen de los Desamparados y sobre todo lo que conlleva la labor social de esta devoción a la Virgen de los Desamparados. Nos acompaña Vicente López Rayos y él es hijo de desamparados, pero ha vivido muchos años en Valencia, 50 años, puesto que trabajaba allí con su esposa y su familia. Entonces siempre ha sido seguidor y también colaborador allí de la Virgen de los Desamparados en la Basílica y también pues en Desamparados. Y entonces él pues conoce muy bien toda la devoción en Valencia, puesto que ha vivido y acompaña a la Virgen en todas las salidas o las que puede, porque son muchos seguidores y él nos va a ir comentando. Bueno, en primer lugar, Paco, quiero darle gracias a Paco por darme una oportunidad más de hablar sobre la devoción de la Virgen de los Desamparados. Porque San Bernardo decía que de María y de la Virgen nunca se ha hablado lo suficiente, nunca. Y gracias a ustedes también por asistir. Voy a intentar ser breve, porque claro, la historia es muy larga de la Virgen de los Desamparados. Pues bueno, vamos a empezar y nos vamos a remontar al siglo XIV. En 1350, un 22 de enero, nace un niño. Y por nacer el día de San Vicente Mártir, patrón de la ciudad de Valencia, le ponen el nombre de Vicente. Vicente Ferrer, San Vicente Ferrer. Ese mismo año nace otro niño, el 24 de junio, y por ser de San Juan, le ponen Juan. Juan Gilabert Jofré, el padre Jofré. El primero ingresa en la orden de predicadores, dominico, y el segundo ingresa en la orden de los mercedarios. Parece ser que ambos tenían una gran amistad. Y San Vicente le dice en una ocasión a Juan: Juan, yo tengo una premonición, de ti nacerá una gran obra. Empiezan con la amistad que tenían y la gran obra es la siguiente. Un 24 de febrero de 1409, el padre Juan Gilabert Jofré le encarga al cabildo de la catedral predicar el primer sermón de Cuaresma. Se dirige al convento que estaba actualmente donde está la plaza de la Merced en Valencia. Ahí estaba el convento, por la calle Entrech, López de Vega, María Cristina, por ahí más o menos. Cuando se dirige a la catedral se encuentra una escena que le impactó increíblemente. Estaban maltratando a un loco, a una persona con problemas mentales. Estaban pegándole con una pala, con unas cañas, tirándole piedras, y aquello le causó tal impacto que cuando llega a la catedral de Valencia, en lugar de predicar el sermón que tenía previsto, dijo, entre otras cosas: no entiendo la ciudad de Valencia, cómo hay tantas obras de caridad y no hay un sitio para acoger a ese tipo de gente para que no le hagan mal. Y también había otros con problemas mentales que eran como furiosos y podían hacerle a las personas normales, también le podían hacer mal. Tanto énfasis y fuerza puso en su sermón que cuando termina ya había 11 personas que estaban encabezadas por Lorenzo Salón. Se saben los nombres de los 11. Y le dicen: padre, queremos llevar a cabo la obra que usted acaba de pedir en su homilía. Al mes justo, más o menos, ya habían comprado un bancal de morera en el portal de Torrente. En Valencia en esa época lo más rico que había era la seda, y había bancales de morera. Y había un bancal dentro de las murallas, porque Valencia estaba amurallada con 12 puertas, y cada una tenía el nombre según se dirigía al sitio. Y esta era el portal de Torrente, porque cuando se salía por esa puerta de la muralla se dirigía a la ciudad de Torrente. Al año, más o menos, empieza la construcción del hospital en ese bancal de morera, y por bula del Papa Benedicto XIII, en 1410 empieza a funcionar, escuchadme lo que voy a decir, el primer psiquiátrico del mundo. El primer psiquiátrico del mundo se funda en Valencia. En la historia de la psiquiatría, yo no hace mucho que me enteré, en California
cuando están estudiando la historia de la psiquiatría, hay un apartado como pone como referente el Hospital Psiquiátrico de Valencia. Sí que atendían en Alemania, en Francia, en Italia, a los dementes y locos, pero tenían atados con cadenas a columnas, le echaban agua fría, le echaban agua caliente, como si fuesen endemoniados, y de ahí se iban a poner bien. Y en Valencia empiezan a tratarlos en ese hospital como personas que tenían problemas mentales, pero ya le daban un trato como persona, no como un animal atado a un poste o una columna. Empieza a funcionar el hospital y empiezan a llamarle en Valencia el Hospital de Santa María de los Santos Mártires Inocentes, de los inocentes mártires de aquellos de Herodes, porque lo que habían acogido ahí, como estamos con problemas mentales, eran con gente inocente. Y empiezan a llamarle ahí. La cofradía continúa cogiendo más labores, además de los locos y dementes, empiezan a coger más obras de calidad. Actualmente, cuando llega a ese punto, en los años 60 se derriba la muralla, pero se queda la puerta principal del hospital, se conserva todavía, y en la parte izquierda hay un torno donde los niños que no han deseado o que tenían problemas los dejaban en el torno y la cofradía se hacía cargo de ellos. Por eso actualmente la calle que hay enfrente, justo donde estaba el torno, se llama actualmente calle Torno del Hospital. La cofradía se hacía cargo de los niños, esto también. También había, en aquella época la gente moría muy joven, había muchas huérfanas y la cofradía le ayudaba con dinero para que se pudieran casar con un dote. También las prostitutas. En esa época Valencia era el mayor prostíbulo de Europa. Había tanta riqueza con la seda que también había mucho vicio. Y la mujer que quería salir de ese mundo, la cofradía le ayudaba a la rehabilitación de las prostitutas. Fíjense qué tal prostitución había en Valencia, que San Vicente Ferrer ya tuvo con los jurados de la ciudad decir que se tenía que acotar el espacio donde ella estuviera, porque no podía ser un prostíbulo toda la ciudad. Es decir, que había mucho vicio en esa época también. Y una de las que da configuración, cuando llegamos a ese punto de la Virgen de los Desamparados, era que enterrar a los ajusticiados. En aquella época existía la horca, había dos horcas, una de rico y otra de pobre. La diferencia era que si la familia pagaba el verdugo, la muerte era muy rápida. Pero si no había dinero que pagara, la muerte era más lenta. Por eso la de rico y de pobre. Si tú pagabas, iba la de rico. Y si no pagabas, iba la de pobre. Pero no se enterraban a los difuntos en ese momento, sino que para que siguieran de escarmiento, tendían de la soga durante un año. Es decir, el día 14 de mayo, el día de San Matías, hasta el 14 de mayo del día de San Matías del año siguiente, un año, todos los que se ajusticiaban pendían de las hojas, se iban descomponiendo y caían a unas fosas. El día de San Matías, vuelvo a repetir, la cofradía recogía todos esos restos para darle cristiana sepultura, los metían dentro de una caja, acostaban la Virgen encima y lo llevaban al cementerio del Carrasser, en Tabernes Blanques. Ese cementerio lo que existe, el cementerio de los ajusticiados, pero claro, como no existe la pena de muerte, hace muchos años que ya no se entierran aquí. Y la cofradía sigue con toda esa labor, y siguen llamando, vuelvo a repetir, al Hospital de Santa María de los Mártires Inocentes o Inocentes Mártires. El padre Juan Girard del Jofré empieza a darle vueltas a la cabeza y piensa, ¿y por qué no construir una imagen que represente ese nombre y dé amparo a la cofradía? Porque la cofradía normalmente nace alrededor de una imagen, de una virgen, de un santo, de un culto que ya existe, pero en este caso se funda ante la cofradía que aparece la imagen de la Virgen. Yo creo que es un único caso en el mundo en el cual la cofradía existía y no existía una imagen que lo representara. El padre Juan Girard del Jofré empieza a darle vueltas a la cabeza y se entrevista con el virrey de Valencia, Alfonso el Magnánimo, y le pide permiso para hacer una imagen de madera o de plata sobre plata. Le da el permiso y él sigue cómo iba a ser esa imagen dándole vueltas a la cabeza. Y dice que se le aparecen 3 ángeles vestidos de peregrino al llegar a ese punto. Y le dice, estamos dispuestos a hacer la imagen que tú estás pensando. Piden una habitación, comida y materiales, y que no se le moleste. Se encierran en esa habitación y a los pocos días, viendo que ahí no se escuchaba ruido, abren la puerta.
y se encuentran en una mesa con una imagen de la Virgen acostada, con una almohada debajo de la cabeza y una flor de lis o azucena en la mano derecha y una cruz de madera en la mano izquierda. La Virgen estaba acostada encima de la mesa. Así permaneció durante muchos años. Aquello, cuando entran, era una imagen tan sumamente perfecta y tan sumamente guapa y tan bien hecha que empezaron a decir la gente: parece que está hecha por manos de ángeles, parece que la hayan hecho los ángeles. Y de ahí donde viene, que no es verdad, que la hayan hecho los ángeles. No. La Virgen de Desamparado existe un recibo de compra por la imagen que se conserva en los legajos. Antes el archivo estaba en la basílica, pero al fundar la Biblioteca Valenciana, todos los incunables y toda esa serie de legajos se conservan en San Miguel de los Reyes, en la Biblioteca Valenciana. Y ahí existen esos papeles y hay un papel de compra de la imagen. Con lo cual, eso de que le hicieron los ángeles no es verdad, porque la imagen está hecha por una persona. Sigue la cofradía y sigue la cofradía con toda la obra de caridad y misericordia. Pero entonces piensan: ¿y qué hacemos con la imagen? No, la tenemos que llevar a alguna parte. Piensa la cofradía y el que fuera presidente, allí le llamamos clavario mayor, el que fuera presidente cada año de la cofradía se la llevaba a su casa y la tenía durante un año en su casa. ¿Qué pasaba? Que en los primeros años, normal, pero empieza a tomar tanta devoción y tanto cariño por la Virgen, que en esa casa ya al final no se puede vivir. La puerta estaba abierta siempre, entrando y saliendo gente a llevarle flores, a rezarle, a llevarle velas, y entonces aquello era, vamos, que no podía la familia descansar ni estar tranquila. Entonces piensan: vamos a ver qué solución le damos a la imagen de la Virgen. Y piensan en construir una capilla dentro del hospital, que llevaba su nombre. Y esa capilla todavía existe. En los años 60 es cuando se derriba todo el hospital, pero había un arquitecto en Valencia en esa época y dijo: ¿pero qué estoy haciendo? Es una barbaridad lo que estoy cometiendo. De hecho, ahora se dice que va a ir una barbaridad que se cometió con tirar unos edificios del siglo XV. Pero la capilla del Capitule, que es la primera capilla que se veneró la Virgen de los Desamparados, dentro del hospital. Y el crucero del hospital, eso es lo único que se salvó en la puerta principal, que he dicho antes, el dintel de la puerta que creo que se conservó. Pero claro, todo el hospital tenía una muralla y una única puerta de entrada, porque los que habían dentro estaban mal de la cabeza y se podían salir claro, del hospital. Como tenían tanta devoción y tanto cariño a la Virgen, la puerta del hospital prácticamente tampoco se podía cerrar. Entonces, a los 100 años, 150 años de estar la imagen del hospital, vieron que aquello también era un verdadero problema el que tuviese la imagen de la Virgen ahí dentro. Hablan con el cabildo de la catedral y le dice si le dejaban un altar para albergar la imagen de la Virgen. El cabildo le cede una capilla. Esa capilla todavía existe en la catedral. Hoy en día es donde se revisten los canónigos para las ceremonias litúrgicas. Pero claro, pasa lo mismo. La puerta de la catedral tiene que estar siempre abierta para entrar y salir la gente, a rezar, llevar las flores, porque era increíble la devoción que despertaba la imagen de la Virgen. ¿Qué pasa? El cabildo también se queja a la archicofradía de que aquello tampoco podía estar ahí dentro. Total que al final le ofrecen un arco. Si miramos actualmente la Basílica de la Virgen, en la parte derecha está la catedral y hay unos arcos y están todos cegados con ladrillos refractarios. Pero hay uno que actualmente es una imagen de San Vicente. Hay una reja y un cristal, pero en aquella época no había ni reja ni cristal. Y piensan: pues la imagen de la Virgen la sacamos ahí no interfiere para nada, porque como no hay que abrir ni cerrar puertas, puede venir por la mañana, por la tarde, por la noche, y ahí no interfiere para nada. Y la imagen de la Virgen la sacan ahí. La sacan ahí y ahí pues la gente iba a llevarle flores, iba a llevarle cera por la madrugada, a cualquier hora. Pero en esa época viene la peste a Valencia. Fue una mortandad grandísima, enorme. A familias enteras morían. Y la cofradía era recoger lo último que morían de la familia, como no tenían familia para que los pudieran darle cristiana sepultura, la cofradía recogía a esta gente y le daba cristiana sepultura. Pero claro, el virrey de Valencia enferma también de la peste y entonces pide que la imagen de la Virgen, le llevara la imagen de la Virgen,
que le llevaran la imagen de la Virgen y al final se la llevan a su habitación. Nadie sabe si fue milagro o no, pero el virrey se curó de la peste. En una de las visitas que hace el rey de España, Felipe III, llega a Valencia y se entrevista con el rey porque había venido de visita oficial a Valencia. Y le dice: me he enterado que se está muy enfermo con el tema de la peste. Y le dijo: sí, pero la Virgen me ha curado, la Virgen me ha curado. Y tanto le hablaba de la Virgen que le dice: oye, antes de marcharme desde la ciudad, quiero que me lleves a ver la imagen de la Virgen que tú tanto me estás hablando. Pero claro, Carlos III, el rey, cuando llega al arco, sin rejas, sin cristal y prácticamente a la intemperie, dijo: pues no entiendo la ciudad de Valencia. Tanto cariño, tanto amor y tanta devoción, y que tengáis la Virgen en un sitio tan sucio y tan pobre. Aquello en Valencia sentó muy mal. Pero claro, la archicofradía, cuando empieza, durante más de 600 años y actualmente, todo lo que recoge el mantenimiento de la obra de caridad, no tenía dinero para construir una capilla. Pero, vuelvo a repetir, Valencia lo más rico era la seda, y estaba el Colegio Arte Mayor de la Seda y la Fábrica de la Seda. Entonces, los jurados de la ciudad se le ocurren de que todo valenciano fuera con un dedal de coser, a la Fábrica de la Seda. Se lo llenaban de gusanito, te lo llevabas a tu casa, hacías un rodar y los capullos. Cuando tenías los capullos, ibas a la Fábrica de la Seda y decías: esto para la Virgen, esto para la Virgen, esto para la Virgen. Claro, en Valencia se calculaba que dentro de la muralla, actualmente, en esa época, vivían unas 80.000 personas. Todo el mundo no quería el rodadito de gusano, pero sí mucha gente lo hacía. Y tanta superproducción